Hola a todos y bienvenidos a un caso más. El día de hoy con un interesante personaje de Guatemala, un santo que es reconocido por hacerle favores a los migrantes, traficantes y trabajadoras de la noche y todo aquel que quiera pedirle un favor para hacer el bien o el mal. Hoy vamos a conocer la historia de San Simón. Según se ha recabado información a través de los historiadores y antropólogos guatemaltecos, fue en la época de la invasión española en América, cuando estos empezaron a repartirse las tierras que le habían quitado a los indígenas, que apareció un chamán que estaba en desacuerdo por los atropellos que su comunidad estaba pasando y quiso ponerle un alto a los abusos de la Guardia Real. El chamán recurrió a sus conocimientos de magia para hacer que se le devolvieran sus tierras. Además, habló con los representantes de las tribus para pedirles su ayuda y apoyo. Los españoles tomaron a mal el comportamiento del chamán y como manera de escarmiento y para asustar a los indígenas, el hombre fue capturado en la plaza principal. Lo encadenaron, golpearon y enviaron a los calabozos, dejándolo casi sin vida, y creyendo que eso terminaría con el problema. Al día siguiente fueron a buscarlo al calabozo, pero ya no lo encontraron, a pesar que el hombre había estado encadenado y casi inmóvil por la golpiza. Como por arte de magia, el hombre apareció libre y sin rastro de los golpes que había recibido en la plaza en la que fue capturado. 2 veces más lo arrestaron y volvió a hacer lo mismo para demostrarle a los conquistadores que él era un chamán con poderes sobrenaturales. Ya convencidos que estaban frente a un hombre con conocimientos mágicos y que ellos no sabían combatir, mandaron a traer a Tlaxcala a varios hechiceros para que les ayudaran a ponerle fin al chamán. El chamán de nombre Simón siguió haciendo sus apariciones en las plazas para alentar a su tribu a no dejar de pelear por sus tierras y por su libertad. Pero un día de Plaza Mayor en el pueblo de Sunil, los españoles le habían preparado una emboscada, dirigida por la Guardia Real. El hombre fue apaleado y encadenado frente a toda su tribu y lo llevaron de nuevo a los calabozos, pero esta vez estuvo custodiado por los hechiceros de Tlaxcala, que lo velaron durante toda la noche en una potente lucha para contrarrestar sus poderes hasta dejarlo casi sin aliento. Al día siguiente lo condujeron arrastrado por las calles del pueblo hasta la plaza principal, donde lo descuartizaron frente a la tribu que observaba sin decir nada y hundida en el terror, pues la técnica utilizada para desmembrar a los rebeldes consistía en amarrar las 4 extremidades a un caballo y hacerlos correr en diferentes direcciones. Esos terminaban arrancando las partes del cuerpo de quien era castigado. Los españoles estaban seguros que tras acabar con Simón, la gente no volvería a hacer actos de rebeldía contra la corona. Esa noche ellos velaron el cuerpo en la plaza y en señal de victoria, pusieron la cabeza del chamán en una vara y quemaron el resto del cuerpo, para que todos pudieran ver cómo había acabado el hombre más valiente de la tribu. Pero frente a los ojos de todos ya entraba la madrugada, mientras era velado su cuerpo y ya casi hecho cenizas, escucharon del otro lado de la plaza, por detrás de todas las personas reunidas, una voz que les era muy familiar. El cuerpo de Simón estaba materializado frente a todos, completo y sin rastro de los golpes. A pesar del miedo que los embargaba, los soldados de la realeza intentaron atrapar al ser frente a ellos, pero este aparecía y desaparecía y volvía a materializarse en otro punto de la plaza. Algo que ocurrió los días posteriores fue el rumor llevado por los caminantes a la tribu de Sunil, pues la gente aseguraba haber visto a Simón a la hora de la ejecución en diferentes lugares de Guatemala, entre ellos en Nahuala, Atitlán, Izapar y la hacienda de Esquipulas. Cuando los abuelos de la tribu se reunieron para hablar del acontecimiento, el chamán se materializó ante ellos y, aceptando su destino, les pidió que se adentraran en el bosque para buscar un árbol ancestral y preguntarle si éste quería recibir su espíritu. Así fue que al encontrar el árbol, su espíritu se adentró en él y este fue cortado y dividido en 4 partes que serían repartidas a las tribus donde fue visto el día de la ejecución. Ahí fueron talladas figuras semejantes al hombre y la gente lo veneraba casi en la clandestinidad en la época de la colonia. Con los años este episodio quedó casi en el olvido hasta que volvió a repetirse una situación similar. Los españoles estaban buscando despojar a la fuerza a los indígenas, los obligaban a trabajar, incluso a los niños, les robaban o compraban sus tierras por muy poco valor y los obligaban a pagar grandes cantidades de impuestos.
Fue en esa época que nació un joven hijo de una mujer indígena y un hombre español, que no estaba de acuerdo con la manera brutal en que eran tratados sus familiares indígenas. Estudió leyes y se convirtió en alcalde de su localidad por varias ocasiones. Desde ese puesto pudo detener varias injusticias y devolver terrenos a mucha gente que había sido desplazada, y se convirtió así en el protector del pueblo. Este hombre tenía características muy particulares, pues era un ladino mezcla de indígena y español, con un bigote largo y negro, siempre muy bien acicalado. Fumaba grandes habanos y tenía fama de ser mujeriego y enamoradizo. Este hombre llamado Francisco Chimón tenía varios enemigos por sus buenas obras, los grandes terratenientes que no estaban de acuerdo con él y con la ayuda que le daba a los pobres y afectaba a los ricos. Fue víctima de 3 emboscadas por estos hombres poderosos que buscaban darle un escarmiento. Luego de los atentados y a que el hombre sobrevivió, la población empezó a decir que el chamán Chimón había reencarnado en Francisco, y este ahora iba a terminar con la lucha que inició el gran chamán. Su suerte fue parecida a la del ancestro Chimón y la gente lo veneró como un santo desde el día de su muerte. Aunque trató de hacer todo lo posible para proteger a su pueblo, un día la muerte llegó a él. Y ahora vamos a adentrarnos en el culto y los rituales que rodean a ese santo no reconocido por ninguna iglesia. San Simón no está canonizado ni es un santo reconocido por la iglesia. Es una figura muy popular y su representación es la fusión del abuelo Chimón, un chamán y nahual que existió en la época de la conquista, y Francisco Chimón, el ladino en quien se cree reencarnó el nahual. Por eso es que la imagen que representa a este famoso santo se caracteriza por su cabello negro, tez morena, bigote poblado, camisa blanca, traje negro, sombrero de ala ancha y un puro en su mano. Claramente no es como describirías a un santo de la iglesia o de ninguna iglesia. San Simón no discrimina, acoge a todo tipo de fieles, es protector de comerciantes, pandilleros, prostitutas, viajeros y criminales, y los pedidos que recibe son de todo tipo, buenos y malos. Cada 28 de octubre se celebra el Día de San Simón. La gente viaja de diferentes lugares de Guatemala y de otros países de Centroamérica y México para llevarle regalos y ofrendas. Es en San Andrés Ixtapa, Chimaltenango, a 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala, donde se encuentra el templo principal de este santo del pueblo. Dentro de una casa que ahora se considera como el lugar de San Simón, se encuentra la figura de un hombre sentado en una silla, con su traje negro, bigote espeso y un elegante sombrero, rodeado de flores, velas, incienso, ron, dinero y montones de ofrendas que sus fieles devotos le han llevado por agradecimiento por cumplir sus peticiones. El templo está rodeado y tapizado por placas de metal donde la gente escribe sus agradecimientos por haber recibido sanación, dinero, bienes, protección, prosperidad en sus negocios, y los cuelga en la pared. Una de las características principales del abuelo Machimón, como también se le conoce, es que refleja los buenos y malos deseos. Es un santo que bebe alcohol, fuma hierba y tabaco, consume polvitos blancos, usa armas y sostiene relaciones íntimas con sus devotas. Además, sus mismos seguidores pueden castigarlo si él no les cumple sus peticiones. Entre los castigos más comunes están dejarle de dar su cigarro, quitarle el alcohol de su altar, incluso lo meten a un refrigerador para que le dé frío y dejar de prenderle velas. Además, hay miles de testimonios, por llamarlo de alguna manera, de gente que dice haber rezado la petición de San Simón o la oración de San Simón y que viaja hasta el lugar de este santo para llevarle lo prometido por haberles cumplido su encargo. Puedes creer o no en este santo del pueblo, lo cierto es que es parte ya de la cultura guatemalteca y que también se ha extendido a otros países de Centroamérica, entre ellos El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, y en el norte hacia México, y aunque no lo puedas creer, también en Estados Unidos, pues debido a la gran cantidad de migrantes centroamericanos y latinos en este país, hay muchas tiendas que se encargan de llevar la imagen de San Simón para quienes no puedan regresar a su país a cumplir su promesa. Ya que tenemos todo este contexto del origen y la creencia sobre este santo, voy a compartirles algunas anécdotas de personas que han dado su testimonio sobre los favores que han recibido de este excéntrico santo.
Una mujer que trabajaba en un prostíbulo en la frontera de Guatemala y México llegó hasta el templo de San Simón para pedirle de favor que alejara de ella a los malos clientes, pues había sufrido innumerables maltratos, robos e incluso abusos por parte de choferes de trailers que le pedían su servicio y luego alegaban no quedar satisfechos y se iban sin pagarle, incluso llegaban a golpearla y tirarla desde el camión. Una vieja amiga y colega le dijo que podía darle una solución a su problema, pero que si aceptaba tendría que ceder a darle a cambio algunos favores a San Simón. La mujer aceptó, hizo la oración junto con su promesa. Casi de inmediato su situación mejoró, tenía buenos clientes y no tuvo más golpes ni maltratos. El día del cumpleaños de San Simón, viajó hasta su hogar en Ixtapa, le llevó flores, ron, velas y dinero. Ahí una chamana se le acercó y le explicó cómo debía presentarle sus agradecimientos al santo. Además le dijo que debía llevarse con ella una pequeña imagen y hacerle un altar en su habitación, donde debía de tener siempre flores, no debía faltarle su bebida y una vela encendida. Pero la advertencia más extraña que le hizo fue que todos los días ella debía encender un cigarro y ponerlo en la boca del santo, pues él fumaba todos los días, y que cada 28 de mes ella debía emborracharse junto con el abuelo Simón, y cuando ella quedara dormida, él la visitaría en sus sueños para tener intimidad con él. La mujer regresó a su casa, llevó la imagen, compró todo lo que la chamana le dijo, y lo primero que la sorprendió fue que al poner el cigarro en la boca del santo se podía ver claramente cómo se prendía y salía humo del pequeño orificio que figuraba la boca de la imagen. Llegó así la fecha 28 del siguiente mes. La mujer estaba un poco incrédula para llevar a cabo el encargo tan especial que la chamana le había dado, pero por miedo a perder lo que ya había logrado, decidió hacerlo. Tardó poco tiempo en ponerse borracha hasta quedarse dormida. Se despertó abrumada, pues estaba teniendo un sueño muy explícito donde un hombre con el aspecto de San Simón estaba sobre ella teniendo intimidad. Pero pocos segundos tardó en volver a la realidad y darse cuenta que no era un sueño. Ella asegura que a pesar de estar alcoholizada era consciente que había un ser sobre ella, y más allá de asustarse se dio cuenta que estaba disfrutando el encuentro. La mujer cuenta que lleva años dándole ofrendas al santo y que gracias a eso su vida prosperó. Otro caso lo cuenta una mujer que llegó a agradecer al santo a su templo. Ella escribió en su placa de metal: "Gracias San Simón por haberle permitido a mi esposo haber llegado a Estados Unidos con bien". Llevó con ella un ramo de flores, botellas de ron, puros cubanos, dólares y la foto de su esposo. Ella cuenta que antes de que él iniciara su viaje, decidieron hacer la petición a San Simón para que lo librara del todo mal en el camino. Su esposo le dijo cuando llegó a los Estados Unidos y pudo comunicarse con ella, que una noche en el desierto fueron alcanzados por un grupo de hombres con armas largas y encapuchados, que les dijeron que se los iban a llevar a todos secuestrados. Cuando uno de los hombres le preguntó su nombre y de dónde era, este le dijo: "A ti te voy a dejar ir, porque tú eras del pueblo donde está mi santo", refiriéndose a San Simón. Así que de las 30 personas de este grupo capturado, el hombre fue el único al que dejaron seguir con su camino al otro lado. También hay casos donde la gente llega a pedir todo lo contrario al bien. Esta mujer guatemalteca llegó al templo a pedir para que deporten a su esposo y que en todo lo que haga le vaya mal. Pues años atrás él había emigrado y estaban bien, haciendo una casa en Guatemala y él le enviaba remesas sin falta cada mes. Pero el hombre conoció a una mujer con quien le fue infiel a su esposa, se juntó con ella y tuvo 2 hijos en Estados Unidos, todo sin que su esposa en Guatemala lo supiera, hasta que Facebook hizo su magia y ella descubrió todo. Fue ahí que decidió ir y pedirle a San Simón que le arruinara la vida a su esposo en Estados Unidos. Años después, la mujer llegó a poner su placa en la pared para dar gracias por haberle cumplido su petición. Su ahora ex esposo había regresado a Guatemala deportado, sin dinero, la amante lo había dejado por otro hombre y sus hijos no querían saber nada de él. La mujer dijo que estaba agradecida, pues San Simón le permitió ver a su ex sin pareja y sin nada. Y este último caso lo conocí porque le pasó a alguien muy cercano. Mi papá formaba parte de la Guardia de El Salvador en la década de los 80. Estaba destacado en el municipio de Izalco y me contaba que todos los días ellos tenían que bajar desde su sede hasta la carretera principal y recorrer las calles del pueblo.
Cuando regresaban, pasaban por la casa de un hombre que tenía fama de ser brujo. Como muchos saben, Izalco tiene fama de ser tierra de brujos y nahuales. Mi papá cuenta, sorprendido, que cada tarde que pasaban, el hombre les decía: les tengo un termo de café para que se lo lleven y se lo tomen con pan. Ellos agradecidos lo tomaban, aunque con un poco de temor por todo lo que se hablaba de este hombre. Pero algo que llamó la atención de todo fue que un día que iban bajando al pueblo, este hombre salió y les dijo: tengan cuidado, porque bajan 8, pero solo van a regresar 7. Ese día uno de los soldados recibió un disparo y fue llevado al hospital. Cuando iban subiendo, el hombre salió a esperarlos y les dijo: ya ven, les dije que solo iban a regresar 7. Mi papá dice que ellos estaban pensando que era un maestro hablador que le salió su chiripa. Y otro dijo: ¿y si fuera chiripa, cómo supo el número exacto? Se les quedó eso en su mente, pero ellos estaban tan preocupados por la guerra que lo olvidaron pronto. La confianza fue creciendo al grado que ya los invitaba a su casa a tomar café. La primera y única vez que entraron, se sorprendieron al ver a un señor sentado en una silla en su sala, rodeado de velas, flores, monedas y cigarro. Además, botellas de alcohol de diferentes tipos. El hombre estaba vestido con un traje negro, corbata, sombrero elegante y tenía un peculiar y espeso bigote. El supuesto brujo les dijo que no se preocuparan, que él era un gran amigo, que le contaba todo y que además le cumplía lo que le pedía. Ya algo arrepentido de haber entrado, pero con temor de no hacer enojar al brujo, le sacaron plática. Ahí el hombre les habló sobre Maximón o Chimón o San Simón, como se le llama en diferentes lugares, y los favores que le hacía. La verdad que después de eso, ellos ya no quisieron volver a entrar a la casa, pero seguían recibiendo el café del hombre. Así pasó el tiempo y mi papá con sus compañeros seguían pasando frente a la casa del brujo. Un día lo encontraron afuera de la casa sentado en el andén y les dijo: hoy no les tengo café porque San Simón ha estado ocupado y no he podido entrar. ¿Y eso?, le preguntó uno de los soldados. Ah, es que hoy le tocaba que le trajera prostitutas, dijo el brujo. Todos se quedaron pasmados con la respuesta, porque al momento que se detenían para cruzar esas palabras con el brujo, podían escuchar risas y voces de mujeres y un hombre adentro de la casa del chamán que disfrutaban de un encuentro íntimo con alguien. Los soldados siguieron su camino, nunca pudieron corroborar lo que aquel hombre les dijo, pero con los años, cuando este santo ganó popularidad en El Salvador y un amigo de mi papá le contó una historia sobre este santo, volvió a su memoria aquella pasada que vivió cuando era soldado y nos compartió la anécdota. Y así pueden leerse muchísimos testimonios, por decirle de alguna manera, en las placas que se conservan en las paredes del llamado Templo del Santo. Y la verdad que San Simón, a pesar que no tiene validación de la Iglesia Católica, tiene miles de devotos con una fe inquebrantable hacia él. Entre todos los agradecimientos que se pueden leer en redes sociales o en noticias, que hay mensajes escritos por pandilleros que daban gracias por salvarle la vida o por sacarlos incluso de la cárcel. Mujeres que trabajan en bares dando gracias por libertad de enfermedades, por haber comprado su casa o sanado a sus hijos. Y de los más difíciles de leer sin dejar de asombrarse es de delincuentes que mueven sustancias ilícitas e incluso personas agradeciéndole al santo por librarlos del mal. Pero bueno, ahora es tu turno de contarme qué opinas y si conocías sobre este santo no reconocido por ninguna iglesia. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerden por favor dejar su like, comentar, compartir con las personas que ustedes crean que pueda interesarle este videito. Y ya sin más yo me despido y los espero en el siguiente caso. Adiós.